nosotros somos el equipo uno y vamos a hablar sobre este libro de las nuevas dimensiones del espectador de Juan Carlos. Y bueno, nosotros vamos a abarcar el capítulo uno, que es la tecnología digital en la producción y circulación de obras cinematográficas. El equipo está compuesto por Miguel Durán, Ángeles Herrera, Ricardo Rojas, Gerardo Roldán y su servidora Kitsia. Y bueno, justo vamos a empezar con la introducción. El día de hoy, de este libro, pues Carlos Domínguez nos pone a reflexionar sobre esta figura que se ha ido adquiriendo del espectador del cine en México. Y pues justo dice que en esta segunda década del nuevo milenio es cada vez más complejo esto. Lo menciona así porque hace referencia al acto de ver una película, ya que gracias a todos estos avances y artefactos tecnológicos, pues se ha vuelto más diversa la manera en cómo vemos el cine. Entonces, él dentro de todo esto se cuestiona la razón que tendría de tratar de ubicar a este espectador y seguir ubicándolo como un espectador unidimensional, ya que en la actualidad la manera en cómo vemos las películas ha influido muchísimo en las características que se ha ido adquiriendo de acuerdo a esta frase, ya que pues actualmente tenemos las redes sociales en donde podemos encontrar películas disponibles, las plataformas digitales como Netflix, Blim, sistemas de televisión de paga, en donde pues las personas de alguna manera nos hemos vuelto consumidores legales y él también me enmarca mucho esta parte de que en los puestos callejeros nos hemos vuelto consumidores no legales porque consumimos piratería como también pasa en internet. Y él dice que todo esto nos ha llevado a perder esta experiencia colectiva que décadas atrás se tenía como espectadores del cine. ¿Le cambias a la siguiente, porfi, amiga? Gracias. De alguna manera, él dice que esto podría relacionarse en esta práctica cultural que tenemos de ver películas, que en la actualidad se ha vuelto tan diversa que ya no solamente se trata de un espectador, sino de una sola persona que puede ser muchos espectadores a la vez, de acuerdo con estas distintas maneras en las que se puede ver una película. Además, otra barrera que él marca completamente dentro de esta introducción es justo estos sectores de la sociedad que no pueden acceder a las experiencias del cine, ya que él menciona que no toda la población es urbana ni cuenta con estos bienes y servicios necesarios para poder ver y consumir la cinematografía, que pues de alguna manera en la actualidad se nos está ofreciendo con la tecnología. Además, él nos menciona cómo ha ido evolucionando las salas cinematográficas con esto de la digitalización, ya que han pasado de ser simples pantallas blancas a verdaderos centros de espectáculos que pueden proyectar múltiples formatos como lo que tenemos ahorita en tercera dimensión, en cuarta dimensión, inclusive pues las pantallas IMAX. Y bueno, él identifica claramente que no se puede hablar de una visión única de un espectador debido al contexto social, económico, político y las formas de apreciación de cada entorno que hacen propio al espectador. ¿Le cambias a la siguiente, por favor? Y bueno, de alguna manera, él hace esta diferencia de lo que es una experiencia estática y una experiencia colectiva. Nos dice que esta experiencia estática se ha transformado completamente porque se ha dejado de ver una película en salas cinematográficas y, y pues hemos pasado a verlas directamente pues en nuestras casas con las televisiones de 40 pulgadas, en donde él justo manifiesta esta parte de cómo podemos influir nosotros en la manera en la que apreciamos la narrativa de la película, debido a que pues en nuestra casa como tenemos la televisión se pueden ver reflejados pues no sé, a veces las ventanas, los focos o inclusive pues cosas o adornos que se tienen en la sala. Y él justo hace mención de cómo podemos nosotros manipular la película, debido a que pues estando en nuestra casa podemos ponerle pausa, regresarle si no escuchamos algún fragmento, nos paramos por X o por Y razón y estamos influyendo de alguna manera en esta experiencia que tendría que ver con el cine. Y bueno, eh,
con la experiencia colectiva, dice que de alguna manera nosotros estamos en un espacio compartiendo ese tiempo con otras personas y no tenemos ninguna distracción. La única manera de influir y de influir en esta información que estamos recibiendo en la pantalla únicamente es pues saliéndonos de la sala. Y bueno, justamente dentro de toda esta completa investigación acerca de esta actividad cinematográfica en México, para Rosas Mantecón existen tres ámbitos claros de los estudios acerca del espectador del cine en México. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, porfa? Sí. Bueno, Rosa Mantecón dice que los procesos de recepción y la influencia del cine sobre su entorno, la caracterización de sus públicos y el desarrollo de las salas cinematográficas han influido bastante entre los derechos de consumidor y sus derechos de ciudadano. En pocas palabras, pues es simplemente como recobrar lo que implica ser espectador y recuperar esta experiencia de ver una película entendiendo lo que representa para nuestra sociedad esta expresión cinematográfica. Y en base a ello, pues se quiere construir una nueva figura en medio de un cambio tecnológico, pues que es irreversible. Pues sabe que pues estamos en una nueva etapa de la vida institucional, política y cultural en el país y justo sabe que esta relación con la creación cinematográfica, de alguna manera, esta oferta de diversidad han definido al espectador. ¿Le cambias a la siguiente? Y bueno, aquí tenemos que el espectador pues ha pasado a formar parte de distintas visiones que se dice pues justo desde la década de los 40, en donde el papel del Estado sobre el cine se limitaba únicamente a ser un censor y la industria trataba de ubicarlo como consumidor. Y por otro lado, como un ente pasivo al que solamente habría que orientar, advertir y prevenir lo que tenía que ver. Sin embargo, cuando revisan la legislación vigente en materia cinematográfica, se dan cuenta que la palabra espectador no aparece por ningún lado y que únicamente se alude a la figura de este concepto como un público al que se le ofrece información que clasifica las películas por su contenido y por otro lado se le protegen sus derechos como consumidor. Y gracias a todo esto se tiene una visión técnico-industrial del espectador por la manera en la que las industrias cinematográficas se han estructurado, ya que ha dejado de ser la misma las nuevas formas de creación y distribución. Se han abierto gracias a las posibilidades digitales, concediendo una visión claramente técnico-industrial del espectador y una manera de observar esto, pues es a través de la noción de la industria cultural hacia lo que hoy la denominan como industrias creativas, presentando a estas industrias creativas como un sector clave para el desarrollo económico a nivel nacional y global, al cambiar este discurso de la política cultural. De esta manera, pues han modificado la jerarquía del arte y la han definido de acuerdo con lógicas de mercado, esperando que esta nueva noción de industrias creativas serían las que impulsen ese desarrollo cinematográfico. La siguiente. Y bueno, aquí es importante definir a este espectador como un sujeto con derechos más allá de sus preferencias en el mercado y pues sus prácticas se encontrarán dentro de una forma de consumo cultural, como García Canclini lo define a este consumo cultural como el conjunto de procesos de apropiación y usos de productos con los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio, donde al menos estos últimos se configuran como subordinados a las dimensiones simbólicas. Este término se ha puesto en discusión y justo esta Rosas Mantecón lo define como estas prácticas de relación de los públicos con los bienes y servicios producidos dentro de este campo cultural con dinámicas específicas de producción, circulación y recepción de bienes culturales. Es decir, esta necesidad, de ahí surge como la necesidad de estudiar los consumos frente al diseño de las políticas culturales como una totalidad social. ¿Le cambias a la siguiente, por favor?
Y bueno, aquí justo nos enfrentamos a los ciudadanos como consumidores de obras culturales y nos, nos ejemplifica en el caso del cine que se hace notar cañón cuando se pide que una película realizada desde una perspectiva autoral se convierta obligatoriamente en una película que debe de ser vendida. Y justo de aquí surge esta idea de que los festivales de cine y los mercados que muchas veces se realizan han servido para generar estos mercados alternativos a los que deben responder ahora estos autores y sus obras. Ya no solamente se trata como de hacer algo propio, sino de crear algo que venda. Y bueno, de alguna manera pueden aislar esta transformación que ha experimentado las formas de producir el cine en la era digital. Y bueno, esto enfrasca esta concepción de la creación y sus obras solamente desde este aspecto, desde el consumo, y la reduce a una expresión menor respecto a este complejo del proceso creativo. ¿Le cambias a la siguiente, por favor? Y con ello, pues, lo que resta ahora son estos retos de la política cinematográfica que se focalizan en varios aspectos, y uno de ellos es justo la manera en cómo hacer llegar al cine a estos diversos sectores de la población para que todas las personas cuenten con la infraestructura y las herramientas tecnológicas de acceso a las obras y pues a los servicios culturales que están ofreciendo las instituciones. También pues cuestionarse por las estrategias que pueden seguir esta política cinematográfica para mantener este acto público del espectador a, a estas nuevas formas de consumo cinematográfico e inclusive ponerse a pensar si el favorecer estas experiencias privadas como el ver el cine desde tu casa con estas plataformas digitales, estarían perdiendo esta esencia de ver el cine en una sala cinematográfica de manera colectiva. Y por otra parte, también menciona justo el papel que están jugando las redes sociales y si estas nuevas formas de comunicación van a pasar a formar parte de esta nueva forma de experimentar esta colectividad frente al cine o bien ahora en la actualidad pues también las series. ¿Le cambias a la siguiente, por favor? Y bueno, pues en base a ello podemos enfrascar de alguna manera a este nuevo espectador del cine desde dos maneras, bueno, desde dos cosas súper importantes. La primera, pues, es su papel como consumidor de contenidos, que está definido por sus preferencias según la oferta y la demanda que ofrece el mercado, como estas plataformas digitales en donde te están ofreciendo nuevo material de acuerdo a tus preferencias y tus gustos. Y bueno, la segunda será de acuerdo a sus capacidades tanto de acceso como creativas, así como a la hora de compartir contenidos. Y aquí justo entra en escena el concepto de diversidad creativa y la reflexión frente a estos entornos particularmente complejos como las redes digitales. Esta manera ahora de concebir la distribución, la exhibición y de acceso a los espectadores. Y bueno, básicamente lo que trata de decirnos es este proceso de transición tecnológica, ya que se están creando cada vez más entornos digitales diversificados y nos enfrentamos a una nueva realidad cultural. Y bueno, en México la política cinematográfica se está redefiniendo a partir de este paradigma digital, donde en cierta medida pues el tema se ha privilegiado de las discusiones en términos de mercado, suponiendo que de alguna manera este va a dar acceso a nuevos productos culturales con la finalidad de construir políticas cercanas a los derechos de los ciudadanos que a las preferencias de los consumidores en el marco de una discusión sobre la democratización de los medios. Y bueno, no obstante, pues también es importante mencionar que la televisión, la fotografía, el audio y todos estos medios audiovisuales van a generar un amplio intercambio de bienes culturales, así como un intercambio social, cultural y económico junto con estos avances tecnológicos. Y bueno, ahora sí, a continuación
vamos a hablar sobre este primer capítulo en donde se van a revisar varios conceptos que se considera a la tecnología digital como una categoría de análisis y los escenarios que van a enmarcar justo esta producción cultural y básicamente dentro de este primer capítulo se van a señalar las principales características de la aparición de la tecnología digital. Y bueno, a continuación sigue mi compañero. Hola, buenos días a todas y a todos. Yo lo que les voy a hablar es sobre globalización, cultura y tecnología. Al hablar un poco sobre los estudios culturales y sobre todo hablar de estos conceptos como globalización, cultura y tecnología, no podemos estudiarlos como categorías de análisis únicas o independientes, ¿no? Ya que al hablar de globalización vamos a hablar de cultura y al hablar de cultura de tecnología y viceversa. Por lo que entonces debemos de tomar en cuenta que estas se relacionan entre sí. ¿Podrías cambiarle a la siguiente, por favor? Bueno, aquí lo que, una vez entendido esto, lo que nos propone Menzer y Aronowitz son 3 criterios para llevar a cabo estudios culturales. El primero es con el propósito de profundizar sobre la práctica de los efectos de la ciencia y los objetos de la tecnología. El segundo criterio parte de la tecnología, parte de cómo la tecnología es empleada en diversos campos, en el mercado global, en la violencia. Y nos pone de ejemplo el proyecto Genoma Humano, que fue un proyecto internacional que buscó mapear la secuencia de todos los genes humanos. Este proyecto inició en abril de 2003 y terminó en 1990, inició en 1990, perdón, y terminó en 2003. Fue liderado por Estados Unidos y bueno, los proyectos, los datos de este proyecto van en busca de beneficiar la medicina, ¿no? De que todos tengan acceso a conocer y entender este tema y sobre todo que se pueda aprovechar en la sociedad. También hay un tercer criterio que se refiere al análisis del discurso, de cómo la ciencia es la representación de la verdad, ¿no? De lo universal. Aquí lo que se cuestiona es si la ciencia y la tecnología van a determinar al capitalismo y las formas de relaciones sociales, ¿no? En este caso, pues no va a ser así, dado que pues son muchos factores los que intervienen, no solamente la tecnología, para hablar de este tema. Entonces aquí lo que ellos hacen es proponer una nueva categoría de análisis para los estudios culturales, con lo que se busca es problematizar el término de cultura, sin dejar de lado que hay una dominación de culturas sobre otras. En este caso lo que se busca es analizar la tecnología como una categoría de análisis interdependiente, pero no fundacional. Y bueno, aquí vamos a hablar, por ejemplo, de la tecnología y del impacto en la sociedad, de cómo incide en el desarrollo de las transformaciones de las relaciones humanas. Si hablamos en el campo de la industria de las telecomunicaciones, vamos a encontrar que si convergen componentes tecnológicos, económicos y sociales, vamos a tener como resultado una infraestructura que posibilita ciertos tipos de las prácticas sociales que se dan, ¿no? También aquí tenemos que hablar un poco sobre estas transformaciones que se dan y que no son asequibles para todo el público, ¿no? Esto va a estar dado por procesos y acceso que se tiene en determinada sociedad. ¿Podrías cambiarle a la siguiente, por favor? Gracias. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de las innovaciones tecnológicas, recordando en un escenario de la posmodernidad, y del que se desprenden 2 ramificaciones importantes, que va a ser la globalización y la cibercultura. Todo esto para poder entender y analizar los cambios sociales que se van dando, ¿no? Debemos de entender, o bueno, el autor nos plantea que las relaciones sociales van a estar influidas por los nuevos modos de intercambio y transacciones económicas y comerciales. ¿Y estas por qué van a estar dadas? Bueno, porque van a poder abrirse fronteras y van a estar pasando fronteras, ¿no? Fronteras que en principio parecería que están diluidas, pero ya observadas desde la hibridación, responden a relaciones de sociedades y culturas trastocadas por poderes, desigualdades y hegemonías.
Aquí lo que ellos hablan un poco es de que se debe comprender a la globalización cultural como un proceso de integración que se da no solamente desde el interior de las fronteras, sino también desde el exterior. Y bueno, aquí también de lo que se habla es un poco de las problemáticas que se dan. Un ejemplo es, por ejemplo, la importación de software y de hardware y la falta de recursos, ¿no? Ya que no hay una apropiación tecnológica equitativa, sino que existen desigualdades y eso va a traer consigo pues que no se tenga acceso a estas innovaciones, a esta tecnología. Eh, y bueno, nos habla de que, por ejemplo, no basta con simplemente darle los recursos y las cosas a la sociedad, sino que también debe de haber una infraestructura que cree las condiciones para que se tenga un escenario en todos los ámbitos, ¿no? Desde lo cultural, lo social y todo eso, para que pueda ser implementada la tecnología y el conocimiento pueda ser aplicado. ¿Puedes cambiarle a la siguiente, por favor? Gracias. Y bueno, aquí llegamos igual al ámbito tecnológico, pero hablando de la sociedad en red, ¿no? Que esto pues es un término para describir un contexto cultural y se habla de la desmaterialización de los bienes, la intangibilidad y la desintegración de las cosas. Si hablamos de sociedad en red, estamos suponiendo que todas las dimensiones de la vida social están incluidas en este término, lo cual hace que se confine a aquellas esferas que la componen a un solo ámbito. Es decir, que se podría como generalizar que todas las sociedades están dentro sin tomar en cuenta sus características específicas. Es por eso que se habla de las redes en sociedad. Es decir, que no hay una sociedad en red, sino más bien existen redes en sociedad, ¿no? Esto lo que nos va a ayudar es a identificar mejor las transformaciones que se dan en las esferas específicas, o sea, como encontrar mejor sus cualidades y cómo es el comportamiento de los cambios sociales que hay dentro de ellas. ¿Podrías cambiarle a la siguiente, por favor? Gracias. Y bueno, aquí vamos a hablar ahora de la globalización, eh, donde se revista en general por dos perspectivas. Una propugna por el equilibrio sobre sus efectos unificadores y la otra se va a centrar en señalar las desigualdades que genera, ¿no? En este sentido, eh, la primera subraya la concentración de los mercados por pocas empresas que controlan las industrias culturales del mundo. Aquí se va a centrar en ver la dominación que hay de los procesos de producción artística y de bienes culturales que abanderan la, el escenario global. Ahora, cuando hablamos de la segunda, se va a referir a las desigualdades que esta sustenta, ¿no? Aquí habla un poco de la desigualdad que hay por aquellas dominaciones, las cuales sí se pueden expresar en palabras, en imágenes, en películas, en música, y también son quienes definen qué se escucha, de qué temas se hablan y ese tipo de temas. Es aquí donde se va a observar la homogenización cultural que traería consigo la globalización. Aquí va a hablar también un poco de la aculturación, de los efectos colaterales que trae la aculturación, que conducen a una pérdida de identidad y de la tradición, ¿no? Aquí, bueno, habla también de replantear la visión de lo local, lo regional, lo nacional y el impacto de lo global en las poblaciones humanas, los aspectos interrelacionados. Se va a hablar del tiempo y el espacio y las formas de identidad que se van dando en cada una de estas relaciones sociales como un elemento que se transforma y que nunca es estático. ¿Podrías cambiarle a la siguiente, por favor? Bueno, aquí de lo que vamos a hablar un poco
es del proceso de hibridación y resistencia, ¿no? Donde se da un proceso donde hay fronteras que parece ser que están poco claras y también las desigualdades que estas generan, ¿no? Ya que la centralidad ya no se construye como en el pasado, sino que dirige su atención hacia los flujos y circuitos culturales mundiales y con ello se va construyendo desde distintas perspectivas y propuestas diferentes. Son las transacciones y los flujos económicos los que proyectan el desarrollo. Es decir, que aquello que acapara el mercado va a estar influyendo en las pequeñas esferas o sociedades y estas a su vez van a pasar por un proceso en el que se van a integrar o van a hacer un componente híbrido, ¿no? En este caso puse de ejemplo aquí en las imágenes un poco el Día de Muertos con Halloween, ¿no? En este caso una, una modo de vida estadounidense con un poco de la cultura mexicana y cómo ha sido esa hibridación, ¿no? Que se ha dado. ¿Podrías pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, es que los productos globales expresan el movimiento de la estereotización que se va dando de la cultura, liberándolas en muchas raíces y geometrías. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la globalización y el Estado-nación. Hablar de globalización no implica el final del Estado-nación. Aquí se trata más bien de una crisis que se da en una institución que ya no posee la autonomía y la independencia de la que gozaba anteriormente, pero sus límites políticos y geográficos persisten. Eh, ellos van a estar activos de forma decisiva en procesos como las guerras, los movimientos migratorios, las presiones de grupos financieros. Es decir, el Estado no va a desaparecer, pero la globalización va a seguir avanzando. Las transformaciones en la esfera política son más lentas y restringidas que la mundialización cultural y la globalización económica. Aquí es donde el Estado-nación se mantiene con sus dilemas, sus contradicciones al interior. O sea, va a haber como un acompañamiento de que va a seguir existiendo el Estado-nación, mientras los procesos de la globalización van a seguir avanzando, pero eso no quiere decir que desaparezca este. Y bueno, también hay que entender que los procesos culturales, bueno, en todo proceso cultural que se refiere a la creación artística, la elaboración de artesanías y la producción de industrias culturales van a estar estrechamente vinculadas a las formas de vida, de identidad y de solidaridad de cada sociedad. En sí, este apartado nos habla sobre el proceso que hay en todo esto que es la globalización de la mano con la tecnología y cómo va a repercutir en las relaciones sociales de cada sociedad. A continuación, mi compañero les va a hablar sobre el cine. Y creo que ya. Sí, bueno, yo les voy a hablar sobre la transición que hubo del modelo analógico al digital dentro de la industria del cine, específicamente tocando los puntos de la producción, la distribución y la exhibición. Bueno, gracias a la siguiente, por favor. Gracias a los avances tecnológicos y bueno, a la llegada de la tecnología digital, la industria del cine se revolucionó, pues tuvieron varios cambios y específicamente tecnológicos en estos tres puntos que acabo de mencionar, en la producción, en la distribución y en la exhibición. Bueno, como contexto, les explico más o menos, bueno, ya supongo que lo sabemos, pero el punto de producción, pues es un proceso donde se realizan las películas desde la historia de la película, los actores, las locaciones, el rodaje, la postproducción, la edición, todos estos factores
Y bueno, de esto se encargan grandes productoras como son Warner Brothers, Universal Pictures, Walt Disney, etcétera. Bueno, el siguiente paso del, de la industria del cine viene siendo la distribución y la exhibición. Las distribuidoras de cine, pues son las empresas que asisten a los festivales de cine con mercado y negocian la compra de derechos de películas y también de series de televisión. En este proceso se planifica la estrategia de marketing, los promocionales y los lanzamientos. Con las nuevas tecnologías, la distribución pues ahora llega a muchos más lugares y a una gran velocidad, porque obviamente, aparte de que en la producción hubo un cambio enorme por las tecnologías digitales, pues también en la distribución y en la exhibición, ahora podemos ver que en las redes sociales, eh, pues se promocionan muchísimo las películas y también podemos ver en plataformas, pues exhibidas ahí también las películas. La parte de exhibición, pues es donde nosotros podemos tener acceso a las películas. Para esto, pues, como conocemos, pues existen varias formas que con el paso del tiempo, pues han mejorado y también han surgido nuevas y hasta desplazado a unas otras, como por ejemplo, ahora ya es muy raro los DVDs, ahora ya todo es por internet o bueno, el cine sí se ha renovado, como lo decían anteriormente. Bueno, mi compañera Kit ya mencionó lo de las funciones en 3D y 4D. Pero bueno, la siguiente, por favor. Dentro de esta transición a la era digital, eh, hubieron grandes cambios, como decía, tecnológicos, porque se crearon nuevas cámaras, nuevos equipos de cómputo, software que facilitaba a los cineastas a pues aumentar su producción y todo esto a un menor costo. Por ejemplo, producciones de bajo presupuesto pudieron posicionarse en la industria del cine gracias a que se crearon este tipo de cámaras que tienen tecnologías digitales nuevas y aparte pues son más accesibles. La siguiente, por favor. La tecnología digital permitió que el cine independiente llegara a grandes festivales, como por ejemplo la película de Los Idiotas de Lars von Trier y la película de La Celebración de Thomas Wittenberg, eh, pues pudo llegar al Festival de Cannes en 1998 y pues estas películas se llevaron a cabo con equipos domésticos, pero que tienen la capacidad de hacer una producción que pueda competir a las grandes productoras. Por ejemplo, en la primera foto podemos ver una cámara Canon XL1, que bueno, es muy utilizada para este tipo de producciones. Y también otras empresas como Sony, pues lanzó al mercado la cámara BX1000 y Panasonic lanzó la 480. Con este equipo, por ejemplo, pues no se degrada la imagen y pues al hacer copias no se va deteriorando de la original. Entonces esto hizo que los cineastas tuvieran una facilidad para tener más producción y al mismo tiempo pues la distribución sea mayor. Aquí también hay una imagen de un cassette del mini DV que pues era muy utilizado en esta época donde empezaba a ocurrir esta transición digital. Este cassette pues fue usado en el cine independiente o en el de bajo presupuesto para lograr producciones bastante buenas y de buena calidad.
La siguiente, por favor. Bueno, en el punto de la distribución, ya que se alcanzó el mayor modo de producción, pues sigue pues casi en conjunto la distribución y la exhibición. Como ya lo expliqué un poco, la distribución es lo que hace que podamos tener acceso a las películas y pues a lo largo de muchos años los medios de comunicación tradicionales pues fueron quienes se encargaron de hacer promoción a a estas películas, se encargaron del marketing y toda la estrategia. Sin embargo, pues se han creado nuevos modelos de distribución. Por ejemplo, ahora conocemos la distribución en línea, que poco a poco también ha desplazado a los medios tradicionales, por ejemplo, la televisión, ¿no? Que estoy seguro que ahorita muchos de nosotros hemos visto la, el nuevo tráiler de la película del Hombre Araña, pues no sé, en diferentes redes sociales, es decir, en internet, y pues esto a la industria pues le sale muchísimo más barato que meter ahí, pues no sé, promoverla en televisión, que pues es muchísimo más caro meter el tráiler en un programa de televisión a meterlo en redes sociales, en Facebook o Instagram. Y bueno, también está el hecho de que en los cines, pues no solo podemos tener acceso a las películas en cines, sino también por mucho tiempo estuvo el formato DVD, el Blu-ray, y pues ahora con las plataformas de Netflix o Amazon Prime, Disney Plus, ya todos tienen su plataforma, varias productoras también, Paramount Pictures y HBO también tiene su plataforma, que bueno, ya están desplazando a estos formatos anteriores como lo era el DVD. Y por supuesto también las salas de cine han evolucionado. Con los grandes avances tecnológicos, pues se crean nuevos formatos de proyección, como las funciones 3D y 4D. Y bueno, por último, también la siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, debido a estos grandes cambios, la transición digital pues ha llevado a cabo varios puntos en donde la distribución y la exhibición de cine han llegado a acuerdos. Por ejemplo, la norma DCI, que establece proyecciones de calidad igual o superior a las hechas en 35 milímetros, también logrando protección contra la piratería, pues teniendo una muy alta calidad, es muy difícil que la piratería pueda lograr también hacer estas mismas producciones, y esto garantiza a los espectadores pues una mejor experiencia en la proyección de sus películas. Entonces, bueno, en conclusión, esta transición digital eh, ha ayudado en muchos puntos a la industria del cine a que estos tres factores tan importantes como son la producción, la distribución y la exhibición, pues puedan funcionar de mejor manera y, y pues también ayudar a las productoras a que se logren grandes producciones pues a menor costo. Y bueno, a continuación también se tocarán cómo funciona el mercado online, eh, que lo hará mi compañera. Buenos días a todos. Bueno, yo les voy a hablar un poco de la relevancia del mercado online para la industria. En este capítulo, pues se aborda el auge que ha tenido el mercado del VOD, del video on demand, o pues video bajo demanda, como se traduce al español.
como ya sabemos, pues es un sistema de televisión que permite a los espectadores tener acceso a distintos contenidos multimedia, como lo son las películas, las series, los documentales, entre otro tipo de contenidos. Y pues la relevancia de este es que lo hace de una forma pues más eficiente y más cómoda para el usuario. Existen principalmente tres modelos del VOD. El primero es el AVOD, Advertising Video on Demand, el video publicitario bajo demanda. En él pues se pueden ver de manera gratuita estos contenidos, pero pues cuenta con cierta publicidad que normalmente se pone ya sea al inicio, en el intermedio o al final de algún contenido visual. Una de las plataformas más conocidas para todos pues es la de YouTube y es un claro ejemplo de este modelo. El segundo es el SVOD, Subscription Video on Demand, es la suscripción de video bajo demanda. Pues en este el usuario paga cierta suscripción, generalmente pues son mensuales los pagos que se realizan para que puedan tener acceso a películas, a programas. Algunos ejemplos de estas plataformas son Netflix, Google Play, Prime Video, Disney Plus y pues todas esas. En la tercera tenemos al TVOD, Transactional Video on Demand, video transaccional bajo demanda. En él se pueden rentar o se pueden tener compras de algún programa, de alguna película. Algunas de las plataformas que ejemplifican a este modelo es el de Google Play Películas o Cinepolis Click, donde puedes comprar como pagas cierto tiempo una película para que la puedas ver o la puedes comprar definidamente. Con estas tres, pues vemos que se rompe esa línea de tiempo y espacio en la que el espectador decide en qué momento puede ver algún contenido, en qué lugar. Y pues con esto el autor nos dice que el aumento de equipos digitales es cada vez más sofisticado y variado y existe un aumento en el consumo de estos diferentes modelos. Y bueno, otros de los datos que nos muestran en el libro que se hablan es que en el 2009 hubo ciertos ingresos que obtuvo Hollywood provenientes del 21% en salas de cine, 13% en televisión libre y un 9% en televisión de paga. Pues de cierta manera nos podemos dar cuenta de que hay una demanda con respecto a los ingresos que se obtienen por servicios de televisión, que son los que les acabamos de mencionar. Y bueno, pues aquí también se habla cómo estas industrias del cine que se han ido adaptando poco a poco a esta nueva práctica online que viene y pues lo podemos ver como en años más recientes, algo que es muy claro y que está por parte del espectador es que ya existe una demanda de acceso a estas multiplataformas. Y bueno, aquí hay como una pequeña gráfica que muestra el desarrollo de los ingresos que se obtienen por dichos servicios. Podemos ver que la de SVOD, la que es color verde, es como la más demandada, la que se encuentra en primer lugar. Después le siguen las otras dos, la de Advertising Video on Demand y Transactional. Estas pues suelen ir como muy, muy similares, estas últimas dos. Y pues si vemos, hay como cierto crecimiento más elevado en lo que va del 2016 al 2018. Es como, hay un crecimiento de casi el doble de los ingresos obtenidos en esta plataforma. Y con esto pues se ve, como ya lo mencionaban, que se borran estas fronteras y estas definiciones de lo que se consideraría una venta de distribución tradicional, como pues lo era el DVD o otros discos, bueno, otras similares. Y sin duda a lo largo de los años pues se ha notado un desarrollo tecnológico en la industria del cine, porque pues lo que se busca es optimizar los negocios y las estrategias de comercio. Bueno, aquí nos habla sobre las transacciones culturales y comerciales electrónicas.
Las transacciones comerciales electrónicas son aquellas que se usan para ofrecer y demandar productos o servicios, y también realiza la búsqueda de proveedores de publicidad, y en ella se ven las relaciones que se tienen de negociación entre un comprador y un vendedor. Con las transacciones se realizan operaciones que se requieren para el comercio y se dividen en 3 bloques importantes, que son los que nos menciona en la lectura. La primera es la relación comercial de la empresa consumidor, en donde las empresas, ya sea que venden o prestan sus servicios a través de Internet a los consumidores para que ellos pues hagan uso particular. Un ejemplo pues son las plataformas como Amazon, Carrefour, MediaMarkt, Mercado Libre, entre otras. Y en la segunda tenemos al consumidor, en donde pues los mismos consumidores realizan operaciones o ventas entre sí. Pues los ejemplos más claros son de ventas de productos o incluso de servicios por Internet. Algunas plataformas para realizar esto son eBay, Wallapop y no sé, otras más similares. En el tercero, pues está la de empresa a empresa, en donde estas mismas intervienen como compradoras, vendedoras, proveedoras de servicios. Y pues claramente entre empresas ofrecen ciertos beneficios para ellas mismas, como precios más bajos o pues sí, esta clase de beneficios. Y aquí pues podemos ver cómo el avance y la capacidad que existen en los medios de distribución en el Internet, y por qué pues estas nuevas formas de distribución de los contenidos audiovisuales pues han ido como incrementando. Otras formas que actualmente se tienen son los conocidos streamings que se realizan, en donde se ve una definición clara y nueva de las prácticas que realizan estos negocios, bueno, estas nuevas industrias audiovisuales. Y también está el tema de la copia en los procesos de explotación de obras analógicas y de Internet. Existen, bueno, aquí como que se pueden ver ciertas diferencias que existen entre los procesos de las obras analógicas y las digitales. En el mundo analógico, pues la capacidad de copiado se encuentra sometida a un proceso más lineal y pues propicia una pérdida de calidad conforme se realizan más copias de algún material visual. Y por ejemplo en las digitales el entorno de la calidad de la copia está más garantizado y existe una posibilidad de reproducción de un gran número de copias y en menor tiempo. Y otro punto que cabe destacar aquí pues es el del copyright, que dados los nuevos hábitos de consumo en el espectador, pues se vuelve un punto preocupante para las industrias que intentan defender como sus propios intereses. Y bueno, aquí no me extiendo demasiado porque a continuación mi compañero nos va a explicar un poco. Gracias, Angie. Pues bien, siguiendo el tema de la copia privada y los derechos del autor de las obras en Internet, en particular las cinematográficas, que son de las que hablaremos durante este subtema. La siguiente, por favor. Somos conscientes de que compartir archivos en la red es algo de lo que formamos parte, ¿no? Y tanto en la parte de archivos como libros, hasta archivos como para satisfacer las necesidades como la música o las películas, forman parte de este ir y venir que se encuentran en la red, pero lamentablemente pues también está la parte de la violación de los derechos del autor. Entonces, en esta parte de la lectura habla el autor un poco de cómo es que la digitalización ha venido también ha estado preocupando a los creadores de contenido respecto a la forma en la que se está haciendo la copia ilegal y de fácil acceso para el público, ¿no? De manera en la que la red a la que todos tenemos acceso es una forma en la que también tenemos acceso fácilmente a estar violando los derechos de los autores. El negocio actualmente
la venta y distribución de contenido digital está al alcance de todos, pero hay un debate entre los negocios y la legislación sobre si los alcances de estas copias privadas están entre lo legal o lo no legal, como lo podríamos mencionar más fácilmente como la piratería. La siguiente, por favor. La importancia del uso de las obras audiovisuales dentro del Internet radica en que debe definirse si son o no copias privadas, y en el origen de lo digital comienzan las redes peer-to-peer. La siguiente, por favor, que son estas redes en donde nosotros como usuarios en cualquier lugar del mundo podemos tener acceso no solamente a subir o descargar archivos, sino también a formar parte de una red en la que podemos ser emisores o receptores de información. Este tipo de redes se originan a partir de más o menos 1999, en donde bajo la necesidad de compartir archivos, el factor de la necesidad de tener archivos necesidad de las personas por tener acceso a estos archivos, y entonces se genera no es una página, sino es un servidor, el cual sirve para tener conectados a diferentes usuarios desde cualquier punto del mundo para tener una distribución de estos archivos. Siguiente, por favor. De esta manera, en el 2001, se crea una de las grandes plataformas bajo este nombre, que permite hacer la subida y bajada de archivos de forma ilegal. Estas redes peer-to-peer consisten en intercambiar en una plaza pública archivos comprimidos de usuarios que están conectados a través de Internet. Seguramente ustedes recordarán a lo mejor Ares, que fue una de las más conocidas y con un gran boom a principios de la era de los 2000, hasta 2005 más o menos fue su mayor auge, en donde pues sin necesidad de ser usuarios registrados, solamente entrabas a este software que tenías que descargar en tu computadora. Tenías la oportunidad de hacer búsqueda de canciones principalmente, o en caso de que también con el tiempo tú quisieras descargar alguna película o algún libro, hacías la búsqueda, y de la misma manera en la que tú podías descargar, también tú podías hacer archivos que tú creabas, o poder subir igual archivos que no eran obviamente parte de los derechos con los que tú podías contar. Y pues había un gran catálogo, inclusive canciones o películas repetidas con diferentes calidades que obviamente estaban violando los derechos legales, pero de alguna forma se encontraban dentro de estos softwares libres que tú podías tener fácil acceso. Siguiente, por favor. La gran capacidad de almacenamiento que posibilita este tipo de programas o softwares que se encuentran en la red hace que al mismo tiempo diferentes archivos se encuentren de manera ilegal viajando por toda la red. Se encuentran encriptados con distintos códigos, etiquetas, y por el mismo modelo de que se encuentran encriptados y con un peso mínimo de fácil alcance a cualquier usuario, es lo que hace que las copias de las películas se muevan de una forma veloz a todas las partes del mundo, afectando totalmente obviamente a la industria del cine. En particularmente en este capítulo habla sobre las pérdidas que para los autores y las distribuidoras principalmente generan pérdidas. Se calcula que en el 2000 el intercambio de estos archivos generaron pérdidas entre 7,000 y 30 millones de archivos que fueron los descargados en este tipo de plataformas. La siguiente, por favor. Los sistemas peer-to-peer son herramientas para captar usuarios y lucrar con su práctica de comercialización, publicidad, fidelidad, perfiles, entre otras.
De esta manera, cuando uno entra a este tipo de plataformas y de programas, no somos engañados para la descarga de este tipo de archivos, pues si bien son gratuitos, también se lucra a través de ellos. La siguiente, por favor. Y entonces esto nos lleva a las desventajas que tienen este tipo de archivos, no solamente para los creadores de contenidos, sino para nosotros como usuarios. Dentro de sus ventajas, el uso de este tipo de redes está que podemos subir obras propias, podemos subir contenidos que nosotros creamos, tenemos una velocidad de descarga dependiendo obviamente, del volumen del archivo, pero es una descarga rápida por su estructura, y tenemos un acceso inmediato al lanzamiento. Podemos tener acceso a películas que se encuentran en estrenos o inclusive que todavía no llegan a nuestro país. Pero pues también está el lado de las desventajas. El registro de usuarios que te obligan a hacer para que tú tengas una descarga de algún archivo, también te genera un riesgo de contraer algún virus, descargar algún virus que afecte a tu equipo. Se necesitan a fuerza un tipo de programas o aplicaciones como recurso de descarga para tener acceso a estos archivos. Se cuenta con publicidad real o incluso hasta ficticia, en donde pues casi estás obligado a tener acceso a ella para que tengas tú tu descarga. Y la comercialización del consumo. De esta manera, como te están vendiendo una publicidad, te están también haciendo que consumas, tengas tu contenido dentro de la página, pero realizando un consumo de este software. Y el tiempo de descompresión, bueno, para quien no tiene mucho tiempo y esté inquieto en tener acceso rápido a la película, pues bueno, el tiempo de descompresión o descarga, pues es algo con lo que a veces también es una desventaja. Y sobre todo, pues de alguna forma, es lo que continúa siendo es la violación de los derechos del autor. La legislación y los países se encuentran obviamente alarmados ante esta situación, porque a pesar de que el paso de los medios digitales ha beneficiado de alguna forma a que la piratería, como lo vimos anteriormente en cuanto a los DVDs, los CDs, ha ido en decadencia de alguna forma, también la parte digital ha propiciado que también aumente la piratería, pero de manera digital. Lo que ha hecho diferentes países es este tratado comercial de antifalsificación, en donde se hace una iniciativa contra la piratería y la falsificación de patentes, no solamente de películas, sino sobre medicamentos y cualquier tipo de cosas que un autor quiera proteger. Propone fijar protección y respaldo a la propiedad intelectual con el propósito de invitar a evitar la falsificación de bienes, los medicamentos genéricos y la piratería, principalmente en Internet. La siguiente, por favor. Como lo vimos, el paso de la transición de los medios tradicionales a los digitales han venido cuestionando un poco sobre si es legal o no legal tener acceso a algunos archivos y algunos formatos que se encuentran en la red digital. Y entonces ahorita con las nuevas plataformas se abre este debate sobre si el intercambio de las conexiones nos permite tener acceso a archivos legales o no legales. Creo que sería todo por mi parte. Bueno, vimos